La ciudadela de Áspero se encuentra cerca de la desembocadura del río Supe, en la costa central del Perú. Está relacionada con la ciudad de Caral y se presume que fue su principal centro pesquero. Además, posee templos importantes que dan indicios de las creencias y la fe de la civilización más antigua de América. Y hoy vamos a conocerla. Bienvenidos al conocimiento. Bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Gracias a los descubrimientos e investigaciones en Caral, Áspero fue rescatada del abandono y la basura. Se descubrió la importancia de esta ciudad clave en el desarrollo de la cultura Caral. Las investigaciones de Áspero inician desde el inicio del siglo XX con Max Uhle, arqueólogos como Julio César Tello y posteriormente vinieron arqueólogos norteamericanos. Ya a partir de la década de los 70 es abandonada, para luego pasar a ser un botadero de basura de los distritos de Supe y Supe Puerto. Es así que en el año 2004, la doctora Rushadi con la Municipalidad de Supe Puerto realizan un convenio interinstitucional para poder puesta en valor el sitio arqueológico de Áspero, ¿no? Retirándose casi 10 toneladas de basura. Es a partir de 2005 que se inician las investigaciones arqueológicas en el sitio, también los trabajos de conservación. El aporte que se tiene es no solamente la identificación de sitios monumentales, sino también de áreas de viviendas, con la que ya más o menos se tiene una idea de cómo se ha configurado el espacio arqueológico del Áspero. En Áspero, la ciudad pesquera, hubo poblamiento más antiguo que en el valle, hasta donde hemos encontrado, con investigaciones también realizadas por otros colegas, ¿no?, de varios miles de años antes, que cuando empezaron a habitar de manera mucho más extensa en el asentamiento, ¿no? Y luego imitaron en relación con esa complementariedad agropesquera y su crecimiento económico a los edificios públicos que se habían hecho en Caral y también se hicieron en Áspero y destacan varios edificios públicos, ¿no?, con plataformas superpuestas y con plazas circulares hundidas, pero han sido ya de un periodo un poco posterior que Caral. Gracias a años de trabajo y esfuerzo, Áspero ha sido incorporada en la historia de la civilización peruana. Las investigaciones continúan hasta el día de hoy para entender cómo funcionaba esta cultura milenaria. Y la podemos ver en su centro de interpretación. El recorrido del centro de interpretación inicia con una explicación del espacio-tiempo en el cual se ubica el sitio arqueológico de Áspero como parte de toda la civilización Caral, ¿no? De ahí, digamos, hacemos un recorrido por los instrumentos y los hallazgos que se han encontrado aquí y que nos hacen pensar de que este sitio tendría una función de ciudad pesquera, donde los habitantes de este lugar habrían tenido una actividad centrada en la pesca y en la recolección de los mariscos y de los recursos marinos en general. El Áspero se ubica en una zona de topografía regular, ¿no?, en una hondonada, ¿no?, que se va y se abre en dirección al río. Entonces tenemos, debido a la topografía, dos mitades, una mitad alta y una mitad baja. En la mitad alta se ubican los monumentos y los edificios, ¿no?, como por ejemplo Ídolos y Huaca Alta. En la mitad baja, donde están la parte de las periferias, se ubican las zonas residenciales, unas zonas de depósito, basurales, entre otros. Actualmente se encuentra
identificado 25 sectores, ¿no? En las cuales tenemos sectores monumentales, de edificios públicos, también tenemos sectores residenciales donde vivían las personas, residenciales de élite, residenciales de clase baja, también tenemos áreas de producción, tenemos también áreas donde se almacenaban los alimentos, ¿no? Tenemos también diferentes zonas a lo largo de todas las 8 hectáreas, que es la extensión identificada hasta el momento de la zona monumental del Áspero. Huacalta es el edificio más importante de lo que vendría a ser el centro urbano de Áspero. Es importante por dos cosas. Es el edificio más monumental, más grande y que se encuentra en la parte nuclear. Pero también en las 2 primeras décadas del siglo XX realizaron un forado en la parte de la cima, ¿no? Exponiendo la parte interna del edificio. Eso es importante para nosotros porque nos permite comprender cómo ha sido la historia constructiva del edificio, ¿no? Entonces nosotros hemos visto que, por ejemplo, estos edificios no es una sola construcción, sino es una acumulación de varios edificios que se van superponiendo a lo largo de toda la historia de la ocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Huacalta es importante porque nos permite conocer cómo fue esa superposición y esa ocupación a lo largo del tiempo. Según investigaciones de la doctora Ruth Shady, los edificios de piedra canteada tienen elementos estructurales y estilísticos de la tradición arquitectónica desarrollada en el Valle Medio de Supe, lo que indica la integración del Áspero al proceso civilizatorio de Caral. Fue muy importante porque el recurso marino, de acuerdo a IMARPE, es muy rico en esta parte del país. Entonces ha habido muchos pescados y muchos mariscos, moluscos. Y la importancia que le encontraron los de Áspero para que los de Caral se interesaran fue que deshidrataban la anchoveta. Fue el pez más utilizado por ellos. Entonces la anchoveta deshidratada en los cerros, en andenes, es lo que luego ponían en costalillos y lo remitían al valle. Entonces hubo una permanente complementariedad agropesquera, porque ellos necesitaban del algodón que Caral les daba para que pudiesen hacer sus redes, de tal modo que ya no solamente pescaban pues con anzuelos, que era individual para una familia, sino en cardúmenes, en cantidad, que eran los que luego intercambiaban con otras partes del interior del país. El intercambio fue una actividad comercial muy importante en Áspero, pues lograron cubrir sus necesidades con productos de la sierra y la selva. Al volver, conoceremos sus rituales y la importancia de la Dama de los 4 tupos. El nombre de Áspero le daban los pescadores a la punta rocosa que forma un acantilado. Entonces, por las características geomorfológicas, le llamaron Punta Áspero. Y de allí lo extendieron al sitio arqueológico. Entonces, cuando nosotros hemos llegado, hemos encontrado ya ese nombre con el cual reconocían el asentamiento. Como hemos visto, los pobladores de Áspero eran pioneros en la pesca, por el uso de redes, anzuelos y balsas, convirtiéndose en un centro de actividad económica. Pero no solo eso, hay indicios de lo compleja que era su sociedad. Aquí lo que puede ver son
una representación de las principales actividades o cómo es que ellos recolectaban, digamos, los peces, ¿no? En este caso, como le decía, es una ciudad dedicada a la pesca y había distintos tipos de pesca, como puede ser la pesca con pinta o anzuelo, la pesca en chinchorro o en red, ¿no? Recolección de mariscos o marisqueo, como se le conoce. La pesca con anzuelo era realizada de manera individual. Se pescaban especies tales como el bonito o los peces más grandes, ¿no? La chema, etc. En este caso, los anzuelos eran realizados a base de las conchas de los moluscos. ¿Ah, sí? Sí, y las plumas que también se utilizaban eran como una suerte de señuelo para que los peces más... para que los peces, digamos, que se son atraídos por los colores más intensos, pudieran, digamos, llegar y ser pescados. Habían espacios a las afueras de la ciudad para poder colocar todo el pescado, salarlo y finalmente después depositarlo en los almacenes que se tienen en la ciudad. Tanto Áspero como Caral fueron civilizaciones precerámicas. Usaban implementos de madera, de hueso, piedra para realizar las distintas actividades que llevaban a cabo. Sin embargo, se han encontrado múltiples estatuillas de arcilla sin coser que dan pistas de sus creencias religiosas y ceremoniales, así como distintos objetos. ¿Qué hallazgos se han hecho en la Huaca de los Ídolos? Entre los hallazgos más importantes de Huaca de los Ídolos tenemos las figurinas de barro no cocido, que representan a seres humanos en las cuales se pueden observar que están vestidos, tienen collares, tienen brazaletes, ¿no? Lo que nos permite también tener una idea de cómo pudieron haberse vestido en esa época. También se han encontrado objetos como tupus representando aves, elaborados en madera, en hueso. Tenemos también collares de moluscos como el Spondylus, la concha de abanico. Tenemos también collares no solamente en moluscos, sino también en minerales como la rodrosita. ¿Qué objetos se han encontrado en Caral que no se pueden ver en Áspero? Uno de los objetos que se han encontrado en Áspero y que no se han registrado en Caral, por ejemplo, son los famosos ojos de Dios, que están elaborados en algodón, ¿no? En algodón que provenía, pues, del valle, ¿no? Entonces lo podemos observar actualmente en las comunidades de la selva amazónica. Otro de los restos que se han encontrado propiamente en Áspero son restos de pluma que uno de ellos están asociados a un entierro de élite de un hombre, ¿no? Por último, una de las cosas que caracteriza también propiamente al Áspero es la gran cantidad de entierros de élite asociados a los edificios, y dentro de ello la gran cantidad de entierros de mujeres de élite que no se pueden observar, por ejemplo, en otros asentamientos del valle. Uno de los hallazgos más importantes fue el entierro de una mujer cubierta con fibra de junco y soguilla. Cubría su piel una capa de ceniza, iba rodeada de frutos y cultivos del lugar, lo que sugiere su importancia. Parece que la dama de los 4 tupus de 40 o 50 años, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado con antropólogos forenses, tiene una serie de avalorios que indicaban que era una mujer con bastante importancia, ¿no?, dentro de la sociedad. Pero habría tenido una caída y por lo que dicen los especialistas, eso podría haberle producido el problema de salud, ¿no?, que le dio la muerte. Pero el modo de enterrarla es bien interesante. La principal característica es que fue encontrada con 4 prendedores, o tupus como se le conoce, 2 de ellos que representan a un ave piquera de acá de la zona, y otros 2 representando al mono aullador. Y fue envuelta principalmente en estería y textiles,
de junco, ¿no? Las características más importantes es que se trataba de una persona de élite, ¿no? Lo cual lo diferenciaba de otros tipos de enterramientos acá de la zona. Cícero Moraes, diseñador 3D de nacionalidad brasilera, modeló el rostro de la dama de los 4 tupus a partir de sus restos. Y gracias a ello podemos mirar de frente a una mujer que destacó en su época. Se encontró en el año 2016 en la fachada norte del edificio de los ídolos, que está ubicado a mi espalda, ¿no? Se encontró en la parte inferior, en la cual se realizó una excavación para poder colocarla, ¿no? Se colocó de manera flexionada, luego envuelta en una esterilla, textil, y se colocaron diferentes ofrendas. Por ejemplo, una de las ofrendas más interesantes y más importantes fueron 4 tupus, 2 de ave y 2 de mono, colocados a la altura de sus hombros. También se encontraron collares de moluscos, como el Spondylus. Pero antes de colocar el cuerpo, en la base se encontró un cuenco donde colocaron oca y papa, ¿no? Como sabemos, la oca es un producto que viene de la sierra, entonces es una evidencia muy importante para entender y conocer la interrelación entre el valle bajo y también el litoral. La dama de los 4 tupus es un hallazgo muy interesante y muy importante para conocer el rol de la mujer en la época de la civilización caral, ¿no? Como se puede evidenciar dentro de las ofrendas y la ubicación también asociado a un edificio público, podemos ver que la mujer también asumía roles dirigenciales asociados a lo político, a lo ritual, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente el hombre tenía acceso a ese tipo de actividades, ¿no? Sino también la mujer tenía el mando político de la época. Yo creo que cuando llegaron los españoles, ellos encontraron que las mujeres tenían acceso al poder político. Lo dice, ahí está la expresión de Toledo, me parece. Los hombres de esta parte del mundo son muy débiles porque permiten que las mujeres lleguen al poder. Pero las mujeres llegaban al poder si les correspondía. Por eso les llamaban capullanas en el norte, en el idioma del norte, ¿no? O tabaconas en el idioma más todavía en Piura, me parece. En cada idioma tenían su propia nominación, ¿no? Las que llegaban al poder. Según investigaciones, las evidencias más tempranas de ocupación humana en Puerto Supe datan de una antigüedad de 7.000 años. Asombroso, ¿no? Al regreso, conoceremos más sobre ello. Una de las características más importantes de la ciudad de Áspero son las evidencias de las actividades de culto. Aquí, en la Huaca de los Sacrificios, encontramos vestigios de cómo vivían estas personas en la antigüedad y cómo eran enterradas. En la Huaca de los Sacrificios se han encontrado diversos objetos como hallazgos importantes, entre ellos los tupus, las cuentas, los collares, ¿no? Pero uno de los hallazgos más importantes son los entierros de niños y neonatos, ¿no? Esto es interesante e importante, ¿por qué? Porque se ve que con el entierro de los niños también se colocan objetos de valor, como son los collares de espóndilos, los prendedores. Entonces, esta es una señal ya que desde época temprana de la civilización caral vemos evidencias de jerarquía, ¿no? De jerarquía política, de jerarquía social. Y esto se está obteniendo ya desde el nacimiento de las personas, como se evidencia en los entierros de Huaca de los Sacrificios. En conclusión, vemos pues cómo el poder pasa de generación en generación a través pues de la descendencia. ¿Y qué nos puedes contar de esta entrada de los sacrificios? Tenemos pues la escalera central. Como ustedes pueden ver, hay una superposición de escaleras, ¿no? Lo que nos da evidencia de que este edificio se ha ido construyendo por una serie de superposición. Entonces, en la parte de la cima, ahí es donde se encontró asociado un relleno de estas plataformas que podemos observar acá, el niño que ya les he mencionado, ¿no?
También tenemos evidencia de material vegetal, pero en realidad estos son restos de las famosas xicras, ¿no? Que son estas bolsas que tienen una función estructural para contener los rellenos de los edificios, ¿no? Podemos Estos serían acá, los restos de las xicras. exacto, ¿no? Podemos observar cómo estas piedras, ¿no? Formaban parte del relleno de las xicras. Entonces, esta es una evidencia, pues, de la técnica constructiva de la época. Que gracias además a esa técnica podemos ver los restos también conservados. Exactamente, ¿no? Tienen una función de estabilizar el relleno y pues es una técnica muy importante para la conservación de los edificios. Además, están identificados 3 edificios más. Uno de ellos es el edificio piramidal de Espóndilus, por su cercanía muy relacionada con la Huaca de los Sacrificios, donde se hallaron los restos de un infante de élite. El edificio piramidal Las Flautas se destaca por haberse encontrado un conjunto de flautas traversas de hueso animal, entre otros objetos. Y los almacenes, donde se hallaron restos de productos marinos y cuentas, además de conjuntos residenciales. No se han encontrado espóndilos, por ejemplo, en viviendas, ¿no? Se han encontrado básicamente como ofrendas o como objeto del ajuar funerario de estos entierros de élite, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Bueno, los trabajos que hacemos con la comunidad se traducen en talleres que realizamos con los colegios y con la población local que es la comunidad de Puerto Supe, ¿no? La más cercana. En todo caso, nosotros invitamos a que ellos también puedan venir gratuitamente a lo largo del año, ¿no? Y principalmente con el objetivo de que puedan tener una identificación con el asentamiento mismo, que la asimilen como parte de su comunidad, como parte del día a día, ¿no? Además de la zona arqueológica y del centro de investigación, los visitantes pueden disfrutar de sus paisajes, de Supe Puerto, de las casas republicanas e indagar qué personajes ilustres estuvieron acá. Y allí está la casa de José María Arguedas, donde se reunían los intelectuales los fines de semana. Está la casa de Banchero Rossi, que fue el empresario de la pesca, en un lugar estratégico donde nosotros quisiéramos instalar un museo de la pesca para que se conozca la importancia que este recurso tuvo para el desarrollo de la civilización. Áspero fue una civilización asombrosa. Su arte, el uso del algodón, los abalorios que los caracterizaban, denotan sofisticación y desarrollo. Asimismo, su respeto por el mar debería enseñarnos a cuidar del medio ambiente. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.